Presentación de Huir, de Jesús Delgado Balondo. Mérida, Salón de Plenos del Ayuntamiento, 21 a 30 horas, 6 de junio de 1994. En directo el acto de presentación de la obra poética póstuma de Jesús Delgado Balondo, Huir. Vamos a dejarles ya con el sonido de sala para que escuchen las palabras del alcalde de la ciudad, Antonio Vélez. Buenas noches. A mí me corresponde, antes que nada, saludaros a todos y también saludar a Joaquina, que está aquí sentada en la mesa. Decía que a mí me corresponde hablar de Huir. Huir es el último libro de Jesús. No hablar de Huir, porque de eso va a hacer Antonio Salguero, sino presentar un poco brevemente la editorial que ha publicado Huir. En cierta ocasión fuimos a visitar, un amigo, Manolo y yo, a Jesús, que ya estaba enfermo, ya estaba en casa, ya estaba apenas salía de allí. Y nos enseñó un poemario, 16 poemas absolutamente brutales, que a mí me sorprendieron gratamente. Gratamente no es la palabra, sino me sorprendieron brutalmente. Yo le propusimos aquel día que si hacíamos lo que teníamos entre manos, es decir, el proyecto editorial, que nos gustaría, sobre todo, publicar ese libro. Nos dijo que encantado, que sin ningún tipo de problema. Y le prometimos también que, desde luego, sería una edición cuidada, una edición limpia, una edición agradecida. Porque he de decir que todo lo magnífico poeta que era Jesús no tuvo nunca, desgraciadamente, un libro editado pulcramente. Editó muchos, más de 16 libros, pero siempre pasaba algo que rompía un poco la idea de lo que debe ser una edición de poesía. Por ejemplo, incluso el libro máximo, las poesías completas, fue una edición un tanto desastrosa en cuanto a edición. Quiero decir que publicaban 3 poemas en una sola página o 4, etcétera. Era una edición bastante pobre en ese sentido. Lo que más me duele de todo esto es que Jesús no haya podido ver esta edición, que creo que ha quedado sumamente digna, limpia, elegante, juanramoniana, como a él le hubiera gustado. Era uno de sus poetas predilectos, sin duda. Bien, con él abríamos la editorial que se llama Los Libros, del Oeste Ediciones, cuyas colecciones serán siempre los libros del Oeste, y abrimos 3 colecciones, la de poesía, ensayo y novela. Ha aparecido hasta este momento la primera novela, una novela de Justo Vila, que se llama La agonía del búho chico, que es una novela ambientada en la posguerra española, sobre todo de los maquis de la Siberia. Ha aparecido como primer libro este Huir, del que ya nos hablará posteriormente Antonio, y va a aparecer un ensayo de Gonzalo Hidalgo Bayal sobre la narrativa de Sánchez Ferrós. Queríamos hacer libros de su Extremadura que tuvieran la dignidad que tienen cualquier libro del mercado nacional, porque hay que tener en cuenta que a veces en todas las ediciones que se han hecho o se vienen haciendo por nuestra tierra hay un cierto tufillo a ediciones regionales, especialmente localistas, y que tienen poca salida en el exterior. En nuestro interés estaba en que los libros físicamente estuvieran a la altura de lo que son cualquier edición nacional. En ese sentido, yo creo que hasta ahora intentaremos al menos que vayamos en esta línea y podamos hacer ediciones cuidadas como este libro de Jesús. Yo quería recordar que el trabajo de diseño, de maquetación y demás lo hace un pintor extremeño, se llama Luis Costillo, que vive allí en Badajoz, y que naturalmente pretendemos que la distribución sea naturalmente nacional. No vamos a circunscribirnos solamente en el ámbito autonómico, porque sería perder un poco la idea original de la colección. Queríamos hacer desde aquí libros para el Estado español, y libros que tuvieran si puede ser, cierta repercusión fuera de Extremadura.
y por tanto no vamos a centrarnos solamente en publicar autores extremeños, sino que queríamos publicar autores cuyos textos nos interesaran a los editores, en este caso como empresa privada que empezamos en esta aventura. Editar libros en este momento desde luego no puede ser negocio para nadie, ¿no? Ya cualquiera que tenga una librería sabe que no se vive ni bien ni mal, se vive mal de libros, y eso que un librero vende libros de todas las editoriales. Imaginaos lo que es vender un solo libro o 5 libros en una colección, ¿no? Es realmente difícil porque la gente no está acostumbrada, desgraciadamente, a comprar excesivamente literatura. De todos modos, bueno, la idea surgió entre 3 amigos y aquí estamos hasta que dure y hasta que nos llegue el dinero. No sé cuándo podemos aguantar. El Oeste Ediciones tiene un logotipo que se va a repetir siempre en todas las colecciones, que es un burrito leyendo. Ese burro tomado de un grabado de Goya, y que desde luego no tiene ninguna lectura indirecta, como algunos ya me han dicho, ¿no? De una manera queremos ilustrar al que no sabe, ¿no? Simplemente me parecía un detalle gracioso y sobre todo también un homenaje a la literatura y al propio Goya. La edición de Jesús, como veis, es un diseño muy clásico, que no tiene grandes alaracas, porque creo que la edición de poesía no debe tenerla, sino ser lo más simple y lo más elegante posible. Sí, es verdad, hemos reproducido una viñeta queridísima para Jesús, que él utilizaba en sus cartas, en sus tarjetones con membrete, que es una especie de cigarra tocando el violín, y que él mandaba a los amigos de cuando en cuando en esas cartas que firmaba con él. El libro tiene un prólogo de José Miguel Santiago Castelo, como sabéis, aparte de muy amigo del poeta, muy amigo de Extremadura y subdirector del diario ABC. Y bueno, quizás hace una lectura muy entrañable, muy querida de los textos finales de Jesús. Lo llama, con un verso magnífico de Jesús, el milagro de huir donde volvía. Yo creo que en el libro, y de esto nos hablará más Antonio, que es sin duda el mejor conocedor de la obra de Jesús Delgado Balondo en nuestra tierra, que está culminando ya su tesis doctoral, decía que si hay algo que caracteriza a estos 16 poemas, que son los últimos, es la angustia terrible, brutal, que ya de la que os hablará, supongo, Antonio en su momento. Pero es curioso, Jesús siempre habla de Dios en casi todos los libros, ¿no? Pero no aparece Dios en este último. En cambio, tampoco nombra la muerte y está presente continuamente en ella, ¿no? Es una especie de conjura contra la muerte y contra todos sus esquemas vitales que han forjado o que se ha forjado a lo largo de la vida. Yo creo que Jesús, que tuvo los dos oficios más nobles y quizás más importantes que un hombre puede tener, que son los de maestro, porque ese es lo que así le gustaría que le llamaran, maestro en el amplio sentido de la palabra y en el sentido etimológico del término, y también poeta. Es decir, no creo que haya oficios más nobles que esos dos en la historia de la humanidad. Es curioso, digo, fallecía sin poder ver estos últimos poemas, y fallecía cuando se cumplían el cincuentenario de su primera obra impresa, 50 años. Decía Ricardo Senabre: sorprende que la poesía de Delgado Balondo continúa siendo más citada que analizada a fondo, y como merece. Sobran muchas glosas epidérmicas y faltan en cambio interpretaciones adecuadas que hagan patentes el riquísimo mundo interior, la profunda coherencia y los extraordinarios hallazgos de este poeta esencial, cuya obra ha alcanzado ya categoría perdurable. Ciertamente es así. Yo creo que la obra de Jesús, en este librito, en Huir, hay poemas que ya pueden estar en cualquier antología de la poesía española contemporánea. Vamos a olvidarnos ya de la cosa extremeñista y decir que es el mejor poeta extremeño y no sé cuántas historias más, porque está bastante por encima de esa lectura simple y ramplona de esa poesía. Yo creo que hay que hablar ya del poeta como, bueno, nadie dice de Juan Ramón o de Lorca, que es el mejor poeta andaluz, ¿no? O de Juan Ramón, que es el mejor poeta de Mover. Vamos, sería
absurdo, ¿no? Hay textos en el libro de Huir y en toda la obra de Jesús que están muy por encima de los que publican y se leen habitualmente en la literatura contemporánea. Por tanto, vamos a hablar como el gran poeta nacido en Extremadura, pero no lo limitemos jamás a esa circunscripción. Creo que sería un error. Bien, yo simplemente daros las gracias otra vez a todos y sobre todo las gracias también a Antonio, que amablemente aceptó hacer la presentación ya por extenso de este libro de Jesús Delgado Valondo. Así que os dejo con Antonio Soler. Buenas tardes. Hablar de Huir en este acto supone para mí una múltiple satisfacción personal. Primero, por tratarse de un libro de Jesús Delgado Valondo, cuya personalidad humana y poética ha sido avalada por 2 premios Nobel, Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre, y por figuras destacadas del mundo de la cultura y de las letras españolas de los últimos 50 años, como Damaso Alonso, Jorge Guillén, Gerardo Diego, José María Pemán, Buero Vallejo, Gabriel Celaya, Lázaro Carreter, Ricardo Senabre y un largo etcétera, con el que, por no hacer la relación exhaustiva, omito nombres muy importantes. Segundo, por ser Huir el último libro de poemas de Jesús Delgado Valondo, que concibió como una despedida de todo y de todos sin dolor ni rencores, con la tranquilidad de su limpia conciencia, y por ser su testamento lírico-espiritual que escribió con la certidumbre del que se siente morir, en un acto ejemplar de valentía ante la muerte, a la que enfrentándose cara a cara no hizo concesión alguna. Tercero, por elegirme a mí, un modesto profesor de literatura, para comentar el libro en Mérida, su ciudad, donde nació y reposa por expreso deseo personal este extremeño que tanto sintió nuestra tierra hasta el punto de sellarlo con un epitafio esculpido en su lápida donde reza: ya soy tierra extremeña. Cuarto, por haber experimentado el placer de conocerlo y tratarlo, por el mutuo aprecio que llegamos a sentir y tener la extraordinaria oportunidad de compartir sus intranquilidades, sus nostalgias, su gran corazón y su apoyo en aquellas amables tardes de sábado, cuando pasaba largas horas con él y disfrutaba de su larga experiencia vital y lírica. Y quinto, por tener una voz tan personal, directa y sincera, que me ha llegado muy hondo, pues me suena a voz del ser humano universal, que no entiende de razas ni colores, sino de un sentimiento común, mezcla de alegría, dolor, ilusiones y quimeras, que guardamos todos en el corazón y nos une por encima de fronteras y sistemas en un abrazo fraterno, como por ejemplo podemos intuir en este poema, donde nuestro sentido poeta se lamenta de la muerte trágica de un niño deficiente que bien podría ser musulmán, cristiano o budista, blanco o amarillo. Se ha caído en el pozo. Iba a coger pájaros de luz y su mano encontró la sombra que tiró de su sangre. Y ahí está, en el pozo, por los siglos de los siglos del agua. Las golondrinas lo llevan en la garganta y hacen con él gárgaras de lirios. El culantrillo le crece por la piel y la humedad lo mantiene sin raíces. Hoy ha cogido un gorrión por las patas y ríe a reventar, igual que cuando el cubo se sale y el agua le da en la cara, arrugada como una carta que se tira al fondo del tiempo. Huir acaba de ser publicado póstumamente por la editorial del Oeste Ediciones de Badajoz, cuyo motor es el activo Ángel Campos, aquí presente, al que, junto a su mujer, nuestro poeta, dedica el poemario. La edición es el resultado de un laborioso trabajo que comenzó con un estudio exhaustivo y paciente del texto original y ha terminado en un libro muy cuidado, agradable a la vista por su papel, color y formato y apropiado para la lectura, pues no se encuentran erratas y tiene una excelente impresión. Estas buenas razones me animan a alentar a sus promotores para que continúen llevando sus proyectos presentes y futuros con tanto acierto como la edición de Huir. El libro va precedido de un prólogo entrañable de José Miguel Santiago Castelo, poeta y escritor extremeño afincado en Madrid, que destaca la urgente necesidad de estudiar a fondo no solo la poesía, sino también el resto de la obra literaria de Jesús Delgado Valondo, sus libros de relatos, sus cientos de artículos periodísticos, sus pregones de feria y de Semana Santa, sus críticas de libros. Después del prólogo aparecen los poemas cuyos títulos son números y terminan con el titulado y 16, que significa el punto final no solo de una obra poética,
sino, y es lo más conmovedor, de una intensa vida que en aquel momento se apagaba. Llama la atención que la mayoría de los poemas lleven citas o notas que nos indican la preocupación del poeta por un misterio sin solución, el destino de las personas que mueren. Me voy, me decía Luis Álvarez Lencero antes de morir, y se fue. ¿Dónde habrá ido?, se pregunta Jesús Delgado Balondo en la nota del poema 5. O bien nos exponen de distintas formas e insistentemente la idea de huir. Todavía es tarde para huir. Cita de Luis Landero, que encabeza el poema 6. O huye, que solo el que huye escapa. Cita de Fray Luis de León, que aparece en el poema 11. Es decir, a través de ellas comenzamos a comprender el significado del título y del libro. Jesús Delgado Balondo, al final de su vida, sintió una urgente necesidad de huir. ¿Pero por qué? Si queremos entender el contenido del libro, es necesario conocer determinados momentos de la trayectoria vital y lírica de su autor, pues huir supone la despedida consciente de su vida terrena y la culminación de su poética, reunida en 22 libros de poemas, donde nuestro recordado poeta nos dejó patente la angustia padecida durante toda su existencia, que desemboca esencia pura en el epílogo de su rica vida espiritual y lírica, que es huir. Para introducirnos en el significado del libro es conveniente que comencemos con esta reflexión. En el mundo hay dos tipos de personas. Uno, el de las que nacen, viven y mueren sin más. Y otro, el de las personas que se preguntan ¿para qué nacemos?, ¿qué sentido tiene la existencia humana y cuál es la razón de la muerte? Pues bien, a este segundo tipo de personas, que se caracterizan por tener una rica vida espiritual, perteneció Jesús Delgado Balondo, un ser agónico, luchador, rebelde contra todas las agresiones espirituales y físicas que sufre el ser humano, cuyas razones, estaba seguro, celosamente las guardaba Dios, al que buscó de una forma angustiada, atormentado por su falta de respuestas y sus continuos abandonos. Esta búsqueda desesperada de la divinidad será la fuerza motriz de su poesía. La génesis de huir se encuentra en el mismo origen de la existencia de Jesús Delgado Balondo, cuando a la edad de 6 años sufre una grave enfermedad que lo mantiene entre la vida y la muerte durante un lustro y comprueba en sus propias carnes la tremenda fragilidad del ser humano y su dramática soledad. Aunque después, recuperado, vivió una juventud con relativa tranquilidad que, dulcificada con el paso de los años, trató de recuperar siempre que la realidad lo abrumaba. No obstante, una y otra vez se encontró con unas vivencias a las que el tiempo había llevado tan lejos que le resultó imposible rescatarlas. 1. Es mi vida asomada a oscura luz de nido, existencia de huido, azahar de la nada. El recuerdo dormido vuelve de madrugada a la noche ganada, al dolor y al olvido. Me busco y me confundo, aurora de mi infancia de la que soy perdido. En el mar de tu mundo, creciendo la distancia, busco lo que no he sido. 3. Desnudo otoño era, habitación de mi infancia, que asombro todavía. Ay de aquella pantera, que vuelve a la fragancia pasajera del día. Después las circunstancias adversas de su etapa madura, muerte de seres muy queridos por él, el contacto cercano con el dolor y el sufrimiento de la gente, a través de su segunda profesión de practicante, que ejerció en Zarza de Alange y abandonó cuando impotente vio morir a un niño de leucemia. La pobreza espiritual, física y cultural de la España de la posguerra, las debilidades del ser humano por tener y no ser, provocaron que en su madurez fuera formándose una idea desencantada de la condición humana y de la vida por su ingratitud. 12. La vida es una bruma de ocaso que se bebe la tarde, lenta niebla a su imagen, que intento desvelar. Después, sin mundo, será huida obligada su ballet, lluvia y rosas, misterio por llegar. 13. Me parece la vida un desdichado encuentro, tormenta entre árboles, el hombre y sus espejos, los dos en una pieza interpretando el tiempo. Oigo la sinfonía de espacio prisionero, allá donde la huida es situación del tiempo. Por estas razones, la vida de Jesús Delgado Balondo fue una huida angustiosa hacia adelante buscando a Dios para que le explicara las razones de tanta imperfección humana y de tantas interrogantes vitales.
de tal manera que sus elucubraciones líricas se convirtieron en una búsqueda constante del ser superior que guardaba las claves del dolor humano. Y entre vacilaciones, angustias y dudas, caminó dificultosamente por el empinado sendero de la vida, subiendo una imaginaria montaña, esperanzado en que al final del camino, en la cima, Dios estuviera esperándolo para curar sus heridas y desgarros. La ocasión de materializar esta idea se le presenta en 1956, cuando asiste a un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde sube a la montaña animado. Ha llegado el momento, por fin podrá abrazar a Dios, sus intranquilidades se van a calmar de una vez por todas. Pero la montaña le produce un tremendo terror. Siente vértigo, la lluvia constante, la niebla, los precipicios lo hacen retroceder antes de alcanzar la cima. Y su decepción es total, cuando comprueba que Dios no se ha dignado a recibirlo, porque aquel no era el Dios amable, Padre cariñoso, que esperaba lo recibiera con los brazos abiertos. Aquel era un Dios de tormenta, distante en su trono, protegido y apartado del ser humano por las fuerzas impresionantes de la montaña, como el Dios cruel de Moisés. 4. Huye antes de que te guarde la otra incertidumbre. Música de la lumbre quemándose en la tarde. Lejos queda la cumbre, monte que alegre arde en cielo rojo, alarde de inmensa muchedumbre. Jesús Delgado Balondo baja de la montaña y no volverá a recuperarse. Pues, ¿qué le quedaba entonces? Volver a sus orígenes, pero no puede. Hay demasiados recuerdos dolorosos y nostalgias incurables. Lo intenta de nuevo, es imposible. Solo le queda caminar en la otra dirección, hacia adelante, pero desorientado, solo, sin esperanza, bamboleado y arrastrado por la vida y el tiempo irremisiblemente hacia la muerte, que se le presentaba de esta manera como un trago amargo, porque sin Dios no había nada, ni siquiera esperanza de vida eterna, que es lo que lo mantuvo hasta entonces en el duro camino de la existencia. 7. La vida es una huida, busca nada ganada, corral, carne encelada, secreto de la vida apagada, de la vida encendida, querida, requerida, que si odiada es amada. Hombre que solo soy, cuerpo de no sé dónde, olvidado y atrás, y como todos voy a una luz que me esconde, para siempre jamás. Ante esta dura realidad, Jesús Delgado Balondo se angustia, porque sin respuesta se hunde cada vez más en su abismo espiritual y se desespera. No puede ser, pero ahí está la realidad para convencerlo de una verdad estremecedora. El hombre, teóricamente el ser más perfecto de la creación, es insignificante, frágil e imperfecto, y él también. El ser humano no tiene capacidad de crear un mundo mejor, ni de encontrar razones a su condición mortal, ni explicar el misterio que envuelve la existencia humana. 6. Nunca sabré quién soy, perdido en no sé dónde, que siempre está de más. El triste del convoy. Si lo nombra, responde, soy hombre nada más. A cualquiera le doy lo que tengo y a dónde, que poco encontrará. Voy sin saber que voy a un verso que me esconde, doloroso y detrás. La vida, por tanto, solo le ofrecía vivir por vivir, la decepción, la mediocridad de una existencia sin identidad personal, donde se veía obligado a cumplir el papel que le había tocado representar en la comedia universal de Dios, arrastrando la indignidad del derrotado, del sumiso que se limita a sobrevivir sin preguntar nada. 5. Se perdió la partida entre tanta alborada, porque no pasa nada. Qué ternura ganada entre tanta gente perdida, amor que se suicida en sueño de escapada. No sabes lo que escondes, ni luego lo que harás, tú mismo te responde, cuando triste te vas. Nunca jamás ahondes, nunca y siempre jamás. El carácter comprometido con todo lo humano de Jesús Delgado Balondo no soportaba esta situación y se resistía a perder la dignidad de sentirse libre, de ser por él mismo independiente y dueño de sus actos. Se decepciona, pero al final se convence, tiene que aceptar la realidad, le guste o no, y entonces siente una tremenda soledad, porque abandonado por Dios se da cuenta de que tampoco encuentra consuelo en los otros, pues el ser humano, aunque esté acompañado, siempre se encontrará solo. Los demás no pueden ayudarlo, son otros solitarios tan desorientados y abatidos como él, prisioneros de unas circunstancias que no son capaces de dominar.
porque la existencia terrena es un callejón sin salida para ellos. 2. Libre yo, vagabundo, jardín de mi memoria, que silencio me envolvía, crepúsculo, me hundo, no tengo escapatoria, sobre el alba llovía. Por esta razón, huir reúne el desencanto y el peso de la carga en que se había convertido su intensa y larga vida, hecha tragedia por el silencio de Dios, que Él, en su angustia, magnifica y entiende que es la tragedia del ser humano universal. 9. Huyo para librarme de este largo cansancio. Todos juntos en mí mismo, vencidos a mi lado. La huida victoriosa se consuela de encargo, luz primera del alba, olivar sin su campo. Huyo de aquel que he sido, no lo conozco bien. Lo dejé suicidado sin saber los porqués en la encina del toro de un mañana de ayer. Luz detrás de la vida, dime, de mí, ¿qué fue? Nadie contesta, todos dudan, y yo también. Además, en huir, hallamos una vida llena de espiritualidad, pero dolorosamente reflexiva e impregnada de la amargura del fracaso de su búsqueda y de su soledad. Y también nos encontramos con la nostalgia de todo lo que dejó en el camino, la melancolía producida por su insignificancia y su desorientación, y la tristeza de sentirse arrastrado irremisiblemente hacia la nada. 10. Huyo para esconderme, uso mortal bufanda que me abriga del tiempo frío de madrugada. Huyo para perderme. Dentro de la palabra, verso moraba el hombre, musical nota pálida. Un aquel me desnuda, el otro me suplanta, pero queda algo mío que eternamente pasa como el agua del río. Uno más. No comprendo en absoluto nada. Ante esto no podía tener más que una triste concepción de la naturaleza humana, porque la vida, con sus adversidades, consiguió que se sintiera indefenso ante los designios del cielo y de la tierra, cuya fuerza arrasadora y enigmático misterio no pudo controlar ni entender, y solo le quedó una solución: huir. 11. Huyo para escapar de lo que debo, a la vida que no fue ni acaso importa que merezca la pena. Me moría. La emoción del paisaje me la llevo, y al hombre que me implanta y me soporta, y al milagro de huir donde volvía. También lo empujaron a huir, además de los continuos fracasos en su búsqueda de Dios, los deseos de alejarse de los despojos de su derrota, aunque su desorientación hizo que huyera no sabía bien de qué. 15. Sin darme cuenta huyo de no sé qué, de algo. Palabras del espejo reflejaban fracaso, de vida y flor desnuda, de un tal Jesús Delgado. Y es que Jesús Delgado Balondo se vio arrastrado por esa fuerza misteriosa e incontenible que lo empujaba hasta la muerte, aunque a veces los resquicios de esperanza que le quedaban lo hacían soñar en que alguien lo estaba esperando. 14. Mi barco de papel navega bajo el puente, abandonado sueño soplado por la gente. Me reflejo en el agua, me lleva la corriente, el mar está esperando, sed de agua a que llegue. Y este convencimiento es lo que le hace huir hacia adelante, hacia la única dirección posible, primero esperanzado, para entregarse a algo sublime como un hijo pequeño que va corriendo en busca de los brazos de su padre, como dijo en el pregón de Semana Santa que pronunció en Don Benito en el año 1973, y después decepcionado, pues la cruda realidad lo llevaba a huir de la realidad de una vida en blanco y negro, sin encanto alguno, que se sentía invadida por las sombras y el frío de la desolación. 8. Duerme la piedra luz vacía, la calle avanza hacia la puerta y abre las páginas del día. Río de sombras cruza la huerta, mieles de menta y de ave fría, beso la seda de esquina incierta. Pero huir, ¿a dónde? A su origen, al lugar del que procedía, desde el que algo poderosamente lo atraía por medio de una voz que estaba muy arraigada en su misma esencia humana, como una llamada que lo reafirmaba en la idea de que huyera sin temor, con la confianza de que alguien lo esperaba, como si fuera necesario su llegada
para cerrar el círculo de la ley de la vida que comienza con el nacimiento y tiene que terminar irremisiblemente con la muerte. Y Jesús Delgado Balondo, aunque duda, responde a esa poderosa llamada y huye a reintegrarse al núcleo del que se desgajó y al que vuelve sin dramatismo. De ahí que él, tan temeroso siempre de la muerte, la afrontara cuando le llegó con pasmosa sangre fría. Y 16. Que me está esperando. No sé quién es, pero me está esperando. Una interrogación. No sé quién es, pero me está esperando. No sé quién es ni lo que quiere, pero me está esperando. Y la ventana de la tarde. Solo sé que me está esperando. Y cuando llegue me seguirá esperando. Siempre me estará esperando. Por eso me está esperando. La concepción dramática del hombre y de la existencia humana es la que espiritualmente abrigará en su ánimo en los últimos años de su vida y de su poesía. La concepción dramática del hombre y de la existencia humana es la que espiritualmente abrigará en su ánimo en los últimos años de su vida y de su poesía, y es la que nos expone de una forma humanísima y conmovedora en Huir. Así lo supieron captar en la presentación del libro realizada en Badajoz el 5 de mayo pasado Jaime Álvarez Buiza, cuando dijo: Huir es un libro estremecedor que pesa 84 años, porque en él está resumida la vida de Jesús Delgado Balondo. Y Ángel Campos, al definirlo como un libro terriblemente angustioso. No me gustaría terminar dejando una idea amarga sobre la humanidad y la poesía de Jesús Delgado Balondo. Sus reflexiones espirituales son propias de un profundo cristiano en su sentido más estricto, pues si religión etimológicamente porque no quería doblegarse ante la contradicción tan patente que suponía ser un ente humano dotado de razón y sin embargo no poder usarla porque la realidad se lo impedía. De ahí la angustia que sintió ante tal paradoja, porque atentaba contra su integridad humana y espiritual. Esta lucha que mantuvo constantemente sin duda lo dignificó, pues es mucho más fácil creer a pie juntillas que cuestionarse los problemas de la existencia humana buscando respuestas, recibiendo silencios e intentándolo otra vez. Y así toda una vida. Además, aunque sus inquietudes existenciales afectaron fuertemente a su espíritu, no alteraron nada sus relaciones humanas y sociales, pues fue una persona especialmente cariñosa, campechana, amabilísima, desprendida, bondadosa, comprensiva, vitalista. De ello puedo dar fe sin el temor de caer en la subjetividad. A las personas que lo trataron, recibieron su apoyo, gozaron de su amistad o su compañía, pongo por testigos. Gracias por su atención. Bueno, después de la magnífica interpretación del libro que ha hecho Antonio Salguero, del libro de Huir, yo quería solamente leer un fragmento, bueno, una nota final que lleva el libro, que es también una dedicatoria que se encontró entre sus papeles, y están también sus amigos, ¿no? Él ha dicho antes que el libro lo dedicó a Carmen y a mí, pero hay mucha gente más. Decía Jesús: al terminar este poemario, esta huida, yo quiero recordar a mi amigo, el poeta y escritor José María Osuna, que se me murió casi sin darme cuenta. A Jaime Álvarez Buiza, a quien ni él sabe que lo quiero como a un hijo. A Ángel Sánchez Pascual, que le pasó lo que a mí, quiso poetizar la política y lo echaron como a mí. A Pecellín, a quien me hubiera gustado darle clases de lo que no sé, de poesía. Y a ese Dios, más o menos pequeño, que somos cada uno de los hombres. Y a don Nadie, que es un tío que siempre está en candelero y que a mí me hace mucha gracia y mucho bien. Jesús Delgado Balondo.
presentación. Estamos en la Feria del Libro. Hace un rato presentamos una historia de la ciudad de José Álvarez Sáenz de Buruaga, y ahora de la mano de una editorial joven y de la voluntad de personas como Ángel Campos, presentamos un libro póstumo de poemas de Jesús Delgado Balondo. Yo quiero agradecer muy brevemente la presencia de Joaquina, a la que la emplazo a que cierre este acto y se prepare con el margen de mi intervención unas palabras que además son obligadas. Y quiero también expresar mi satisfacción y mi agradecimiento por la presencia de los hijos de Jesús en este acto, y por supuesto de todos los que han tenido la amabilidad, siguiendo, como decía antes, también la presentación del otro libro de la historia de Mérida de Buruaga, un sentimiento de afectividad, un cordón umbilical de cariño, que estén aquí. Lo agradezco sinceramente, porque actos como este ennoblecen a una ciudad y le dan carácter y la referencian hacia afuera, porque si fuéramos los hombres, se me ocurre un proyecto de recuerdo en la memoria colectiva, desde luego está claro que Jesús es memoria colectiva. Nosotros seremos proyectos de esa memoria, pero Jesús ya es una evidencia de sentimiento en la memoria colectiva, de recuerdo en la memoria del colectivo humano de esta ciudad, en principio, que era la suya, y de otros espacios que, como antes decía Ángel, superan, y decía Antonio Salguero, superan con creces esa circunscripción pequeña, regionalista o muy provinciana o muy localista, si se quiere, que se le quería dar a Jesús Delgado Balondo, que yo también comparto que está en una dimensión infinitamente más amplia. Pero no es a mí quien le toca hacer esa reflexión, que la hago de manera interesada, por afecto también y por emeritencia, sino porque objetivamente estamos en la absoluta seguridad de que esa realidad es constatable, es medible en la propia hondura de la expresión, de la interpretación poética de la vida hacia Jesús Delgado Balondo, que es hijo predilecto de esta ciudad, con lo que ello supone de personas ennoblecidas por esa nominación muy escasa, tremendamente escasa. Si digo que en 25 años esta ciudad ha tenido esas distinciones en 3 o 4 personas, pues quizás me equivoque en una y quizás en menos que en más. Y Jesús Delgado Balondo es una de ellas. Jesús Delgado Balondo, desde el punto de vista de la apreciación de este alcalde, es una persona querida en el colectivo emeritense, de forma constatada, con un barrio que lleva su nombre, un barrio activo, un barrio que inscribió para esta ciudad un premio de poesía que lleva también su nombre, lógicamente. Y el premio que por primera vez en la ciudad se ha otorgado, o se ha fallado, un premio de poesía, junto a los de Juan Pablo Forner y de ensayo José María Calatrava, lleva su nombre también, Jesús Delgado Balondo. Por lo tanto, yo creo que en la percepción material del aprecio a una persona, por su dimensión humana y por su dimensión poética, o su dimensión como escritor, esta ciudad yo creo que ha olfateado, dicho con tono coloquial, ha olfateado por esa especie de intuición que tienen los colectivos humanos, esa realidad a la que antes aludían personas mucho más pertrechadas de esa capacidad de criterio, esa capacidad crítica o analítica que han dicho antes Ángel Campos y Antonio Salguero. Pero yo creo, como alcalde y como emeritense y como amigo y admirador que era de Jesús Delgado Balondo desde hace muchísimos años, que leía sus versos y sus prosas, sus cuentos, que a mí me encantaban
me suscitaban muchas cosas. Creo que ese olfato del colectivo humano que es Mérida ha evidenciado o se ha manifestado en esa actitud de respeto a la figura grande de Jesús Delgado Balondo. Creo que por encima de ese planteamiento está el otro, el que se va a inscribir de una manera más poderosa hacia afuera, que es su impronta creativa, que es su dimensión como poeta, que va a trascender con mucho nivel, con mucha medida, con mucha dimensión el propio ámbito en el que posiblemente ha estado muy circunscrito durante muchos años. Es decir, es cierto que quizás las razones de una vida son muy complejas, las razones de lo cotidiano, en lo que pudiera ser una supuesta apreciación de mediocridad en lo diario, en lo de sencillez, en el gasto de las cosas, pues podía circunscribir a una dimensión literaria a un nivel más doméstico. Yo estoy convencido y me alegro de escucharlo, sobre todo como emeritense y en segundo lugar como alcalde, porque sé que el sentimiento de los que estamos aquí, de muchísima más gente que está afuera, que la dimensión es mucho más importante en el plano literario. Acciones como las que hoy se emprenden forman parte de esa cadena que se va a producir en el futuro. Y si ello se produce también, se provoca en una serie del libro que machaconamente intenta ser un buen escaparate de la realidad de la ciudad, pero al mismo tiempo puede ser un escaparate de innovaciones o de elementos, de cuestiones que se ponen encima del mercado, valga la expresión, pues mejor que mejor. Nosotros nos sentimos muy satisfechos y en esa misma satisfacción pues está quienes trabajan por esta cuestión, por la feria, los libreros, el Consejo Ciudadano, la estructura municipal de cultura, el propio ayuntamiento y los ciudadanos. Nos alegramos mucho, os damos las gracias y también a quienes estáis aquí como amigos fundamentalmente y unidos a ese cordón de afectos que somos la gente y la gente que nos queremos, pues os agradecemos muy sinceramente vuestra presencia, que yo quiero sintetizar fundamentalmente en sus hijos y en Joaquina, su mujer, a la que yo concedo la palabra. Voy a repetir lo mismo que han dicho Antonio, daros las gracias principalmente a los organizadores de este acto, que para mí ha sido una emoción enorme. Porque fue precisamente aquí donde recibí recibió el honor tan enorme de ser nombrado hijo predilecto de su pueblo, y donde hoy, perdonadme, tan cariñosamente ha vuelto a salir ha vuelto a ponerse sobre el tapete su nombre y su obra. Antonio sé que le lleva muchísimas horas de trabajo el estudio que sobre él está haciendo desde hace mucho tiempo, y él ha tenido la gran satisfacción de pasarse muchas tardes hablando con él y recogiendo sus poemas. Muchas gracias a vosotros por vuestra presencia. Y nada más. De ningún coloquio, pero sí quería recordaros que mañana a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de aquí, de Mérida, se va a presentar el libro de poemas en homenaje
a Jesús Delgado Balondo. Es un libro, digamos, cuyo culpable es también Antonio Salguero y que se edita por el Instituto de Formación Profesional Emérita Augusta de Mérida. Y después, digamos, la presentación también va a constar de un montaje de música, de diapositivas, de imagen, de narración, de recitación, realizado con muchísimo cariño, como podéis imaginar, por los propios alumnos y alumnas del acto del centro citado. Así es que a ese acto estáis, desde luego, invitados todos para destacar así la figura humana y poética de Jesús Delgado Balondo. Pues con estas palabras de Ángel Campos Pámpano, como saben, gran escritor y poeta extremeño que ha colaborado en esta edición de las obras de Balondo, finalizamos nuestra conexión desde aquí, desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento, desde donde les hemos retransmitido en directo el acto de presentación del libro póstumo de poemas de, como se ha dicho aquí, uno de los grandes poetas extremeños y de todos los tiempos de nuestro país, que es Jesús Delgado Balondo. Por nuestra parte, nada más. Nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 9 de la mañana, otra vez con todos ustedes.